Hola familia, un saludo, muy buenas tardes, soy Luis, están en la caja de Pandora y empezamos hoy a las 5 de la tarde, hicimos un cambio, Javier lo teníamos a las 7, lo hemos puesto a las 5 porque iba a haber un webinar que al final lo hemos trasladado el día 23 de diciembre, pero da igual, hemos dicho que era a esta hora y aquí empezamos, lo podéis ver en diferido y vamos a tope con el tema. Bueno, pues empezamos la palabra perdida de la alquimia con Javier ahora a las 5, a las 6 coaching cuántico con Óscar Durán Yatés. Luego, conferencia del Magic Internacional y acabamos con la tertulia El verdadero poder con Martín Álvarez. Pues, como siempre digo, aquí arriba tiene un enlace, lo cogen, lo copian, lo pegan en redes sociales, WhatsApp, Telegram, para decir que estamos en vivo con Javier. Y también tenéis este enlace de aquí, porque este enlace corresponde pues, a los canales que estamos transmitiendo ahora de Facebook, de YouTube, de Twitch, de Odyssey, para que entréis, os suscribís, le deis al like, marquéis la campanilla. Y ya empezamos. Pues venga, aquí conectamos ya directamente con Chile y aquí tenemos a Javier. ¿Qué tal, Javier? Hola Luis, gusto saludarte. ¿Cómo estás? Muy bien, amigo. Qué bueno, qué bueno. Vamos a hablar hoy día de otro tema de alquimia que es muy interesante. Pues sí, Se la llama la verdad. palabra perdida. Yo no sabía que había una palabra perdida, pero me voy a enterar hoy. Sí, lo importante es encontrarla, ¿eh? Porque la verdad es que sí, eso es lo bueno. Ok. O sea, estamos hablando que si yo digo una palabra, creo realidad. ¿Te refieres a eso? ¿O es otro? Va por ahí, pero es más que nada una fórmula que tiene la alquimia que se perdió en el tiempo. Oh, Entonces se le llamaron la palabra perdida, ¿ya? Pero también tiene que ver con lo que tú dices, aquello de crear una realidad, porque en verdad sí se crea realidad cuando tú manejas lo que se llama la palabra perdida. Bueno, ahí lo vamos a ir mirando de a poquito. vale. Pues adelante, Javier. Ok. Bueno, a ver, para comprender de qué se trata esto de la palabra perdida, es necesario tener presente que la base, lo esencial, digamos, de lo que vamos a conversar, tiene que ver principalmente con una característica nuestra, de los seres humanos, en relación con nuestro origen. Todas las tradiciones antiguas, hablan de que el hombre y la mujer, por supuesto, digamos, a la humanidad, en un momento dado, vivieron lo que se conoce como una época, una edad de oro, así le llaman algunos. ¿Ya? Y esa edad de oro significa que la humanidad estaba en una cierta condición, estamos hablando de hace millones de años, ¿eh? Evidentemente que estamos hablando de hace mucho tiempo, y que en algún momento, por alguna razón, la humanidad perdió este contacto que tenía con el mundo espiritual, que era lo que le permitía a la humanidad entonces vivir esta edad de oro. Para decirlo en pocas palabras, porque también son frases y palabras que se pueden entender de distintas maneras. Entonces, hablar de una edad de oro es una forma de hablar acerca de un momento en que la humanidad vivía una realidad completamente distinta a la actual. Se asemeja y esto se relaciona, y más bien dicho, tiene un significado muy importante en relación a lo que nosotros conocemos como el jardín del Edén. Si ustedes se fijan, el jardín del Edén aparece en las viejas tradiciones como una etapa que vivía el ser humano, ¿ya? Y claro, se le llamaba así jardín del Edén porque vivía en la perfección más absoluta. Es decir, había sido creado el ser humano, hombre o mujer, ¿no es cierto? Y este a su vez iba, llamémoslo así, evolucionando, avanzando, en una condición en la que tenía sus sentidos, digamos, sus facultades, le permitían relacionarse con el mundo espiritual de una manera sumamente directa. Entonces, lo que cuentan respecto de esta edad de oro, incluso hablan de más de una, pero bueno, no importa, es que precisamente la relación nuestra, la relación de la humanidad, de los seres humanos, con el mundo espiritual era muy estrecha, muy estrecha. Es decir, la humanidad evolucionaba de una forma tremendamente, podríamos decir, rápida, si le podemos llamar rápido a un ciclo de 14.000 años. Es rápido desde un cierto punto de vista, es lento desde otro punto de vista, porque 14.000 años es bastante tiempo, pero quiero decir que lo que se explicaba al respecto es que entonces la humanidad evolucionaba rápidamente por este contacto estrecho que tenía con el mundo espiritual
y por supuesto con los guías. Siempre la humanidad ha tenido guías, es decir, seres de una espiritualidad muy profunda y que se transformaban en guías para esta humanidad. Entonces, ¿en qué consistía la guía? Consistía en que eran guiados, éramos los seres humanos guiados desde un estado más básico de conocimiento y de existencia hacia un estado muy elevado de conciencia. Entonces partíamos en una condición y a lo largo de este periodo, ¿no es cierto?, que hablan ellos que eran 7 periodos de 2000 años cada uno, por eso hablan de 14.000 años, edades, digamos, son 7 edades de 2000 años cada una, y que entonces esta digamos, proyección en el tiempo permitía que a los 14.000 años aproximadamente, este ser humano que había partido, ¿no es cierto?, en una condición más básica, llegaba a un grado de sabiduría extraordinario. Alcanzaba el grado de maestro ascensionado. Es un grado muy alto de conocimiento que para nosotros incluso es difícil a veces de concebir. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Sucede en un momento dado, y esto de nuevo está en todas las tradiciones antiguas, sucede en un momento dado que la humanidad comienza a perder esta condición. Es decir, la humanidad vivía entonces un momento muy especial, un contacto muy directo con este mundo espiritual, con los guías que eran los maestros. También, bueno, le llamaban dioses, también es otra forma de explicarlo. Tal era su sabiduría, su bondad y su misericordia con la humanidad, que eran llamados dioses. Eran seres de una perfección enorme y que su preocupación fundamental radicaba en guiar a la humanidad para que alcanzáramos ese grado superior de conciencia que hablábamos recién. Por algún motivo, que no es el caso ahora explicar ni detallar, por algún motivo, la humanidad fue perdiendo este contacto, fue perdiendo esta relación, fue mirando hacia otro lado. La humanidad normalmente miraba hacia lo alto, miraba hacia los dioses, miraba hacia Dios, ¿ya? Y en algún momento dado se produce en la evolución de la humanidad, se produce una situación en la cual nosotros, la humanidad, empezó a poner su atención en otras cosas diferentes a su propia divinidad. Porque cuando hablamos de Dios, esto es un detalle que es muy interesante tenerlo presente, no estamos hablando de una cosa exterior, no estamos hablando de una adoración a algo que esté fuera. Era una adoración, sí, pero a nuestro propio mundo espiritual, a nuestro propio sí espiritual, a nuestro propio I am, como dice la enseñanza del maestro Saint Germain. Nuestro I am, que es la traducción es yo soy, es la presencia de Dios en cada uno de nosotros. Esa atención, ¿no es cierto?, que en el fondo es el Cristo que cada uno de nosotros es, porque esa es la verdadera naturaleza del ser humano. Nuestra verdadera y real naturaleza es una naturaleza crística. Dentro de nosotros está el Cristo, cada uno de nosotros. Yo sé que esto puede sonar, para algunos puede sonar extraño, pero es así, cada uno de nosotros, cada ser humano, por el solo hecho de ser un ser humano, es un Cristo. Lo que sucede, y aquí viene la parte interesante, y por qué hablamos de todo esto, lo que sucede es que en un momento determinado viene aquello que hablábamos hace unos minutos atrás, de que comienza la humanidad a fijarse, ¿sí? Hombres y mujeres empiezan a fijarse y a poner su atención en otras cosas diferentes, y se empieza a distraer, por decirlo así, de su objetivo fundamental, que es alcanzar los grados más elevados de sabiduría y conocimiento. Ante ese escenario, lo que ocurre, en definitiva, es que la humanidad, por propia voluntad, y esto es un detalle que no hay que dejarlo pasar, porque es muy, muy cierto, por propia voluntad, la humanidad toma la decisión de mirar hacia otro lado, dejar de mirar hacia la luz y empezar a mirar hacia la oscuridad. ¿Por qué razón? Porque efectivamente una característica que diferencia al ser humano de todos los otros seres que existen sobre el planeta es su libre albedrío. Es decir, nosotros tenemos libertad de elegir, tenemos libertad de seleccionar aquello que vamos a hacer. Y este libre albedrío, ejercitado con, ¿no es cierto?, la potestad que nos corresponde, porque somos seres humanos,
que poseemos ese libre albedrío y nadie nos lo puede quitar. No obstante, el uso del libre albedrío, por supuesto, tiene como característica fundamental la responsabilidad. Esa palabra es muy importante. Responsabilidad significa que cuando yo tomo una decisión en el uso de mi propio libre albedrío, estoy asumiendo una responsabilidad, porque yo lo decidí. Si alguien lo decide por mí, yo no soy responsable, obviamente, pero si yo lo decido, soy responsable, soy consciente de lo que estoy realizando, aunque consciente de lo que estoy haciendo, no siempre consciente de las consecuencias. Ese es el punto. Entonces, la humanidad en su momento entonces toma la decisión de colocar, ya lo dijimos, de centrar su atención en la oscuridad, mirar hacia abajo en vez de mirar hacia arriba. En vez de mirar hacia lo alto, empieza a mirar hacia, digamos, hacia la oscuridad, llamémoslo así. Y por lo tanto, frente a esta situación, los guías de la humanidad, que como digo, como decía hace un momento atrás, en esta época, en esta edad de oro, caminaban al lado de los hombres y de las mujeres, es decir, el contacto era muy estrecho. Empiezan a, más que empiecen, tienen que irse, porque la humanidad deja de interesarse en ellos. Al centrar nuestra atención en las cosas del mundo, las cosas mundanas, en aquello que perece, en lo perecedero, en definitiva, en aquello que está sujeto al bien y al mal. Aquí viene el concepto del comer el fruto del conocimiento del bien y del mal, que aparece en todas las tradiciones, ¿ya? Aparece, ya lo sabemos muy bien, en la Biblia, qué sé yo, en las doctrinas persas, también con Mitra, Hormuz y Arimán, etcétera, etcétera. Entonces, la humanidad come de este fruto, llamémoslo así, lo absorbe, eso significa comerlo, y entonces empieza a decidir, repito, voluntad propia, decidir conocer hacia el mundo de la materia, hacia el mundo del caos, en el lenguaje alquímico. Y por lo tanto, se empieza a nublar su visión del mundo espiritual, quiero decir. Se empieza a nublar la visión que tenía el mundo espiritual, y ellos lo describen como que empieza la tierra a cubrirse de una niebla, así lo empiezan a explicar, ¿ya? Una manera simbólica de decir que ya los hombres y mujeres que antes veían con plena claridad a este maestro, que era su guía, que lo tenían delante de ellos, ya no lo ven, ya lo ven como en una especie de bruma, y se pierden la bruma y ya no lo ven más en un momento determinado. Y al no verlos más, se produce la reacción, digamos, de que la humanidad se queda sola, por decisión propia. Repito, esto no es un castigo, es muy importante este detalle. Aquí no hay castigo. Los maestros de sabiduría, nunca castigan a nadie. Ellos no son castigadores, no emiten juicios de valor, no nos reprenden, solo nos aman profundamente. Y por eso es que también respetan profundamente nuestra propia decisión de tomar decisiones, aunque ellos desde su visión lo ven como una decisión sumamente errada, porque en realidad lo es de alguna manera, no lo es tanto desde la perspectiva del libre albedrío. Entonces ellos, en ese tremendo respeto por la libertad individual y por la experiencia propia, nos dejan hacer. Los maestros, fíjense ustedes, lo que ellos hacen principalmente es aconsejar. Fíjense bien cuando ustedes lean, porque hay mucha literatura en relación con los maestros de sabiduría, y ustedes se van a dar cuenta que nunca un maestro de sabiduría reprende, castiga, condena, nunca. Ellos solamente sugieren, enseñan a través de la sugerencia. Nunca dan órdenes. Vale, perfecto. Vamos a presentar. Algo pasó ahí, se metió una voz entre medio. Bueno, ya se perdona, Javier. No te preocupes. Se ha disparado. Está bien, no hay problema. Entonces, lo que sucede, en definitiva, es que la humanidad toma esta decisión, los maestros no pueden intervenir porque respetan profundamente la libertad interior, porque hay que además agregar un detalle acá. Esos maestros, esos seres
superiores, que son los que están guiando a la humanidad, también fueron en su momento como nosotros. Por lo tanto, ellos se dan cuenta de la importancia que tiene el respeto por la libertad individual, el respeto por las decisiones individuales, por equivocadas que pueden estar, ¿ya? Porque en realidad toda decisión debe ser tomada en conciencia. Si nosotros tomamos una decisión sin conciencia, no la estamos tomando en realidad. No. Las decisiones que valen son aquellas que nosotros tomamos en conciencia. Entonces, por eso estaba diciendo, los maestros de sabiduría, atentos a lo que está haciendo la humanidad, ven a la humanidad alejarse, se va alejando de ellos mismos, digamos, de la fuente del conocimiento, y entonces comienza lo que se conoce como la hora del hombre, ¿ya? Es decir, el abandono de aquellos guías espirituales que eran tan necesarios en un momento dado para alcanzar ese grado superior de conciencia que finalmente le llevaba a ser un maestro ascendido. Pero la humanidad entonces, repito, decide que no quiere eso en ese momento, y empieza a mirar hacia otro lado. Surge esto que es, como decíamos delante, como una especie de niebla que empieza a cubrir la faz de la Tierra. La humanidad hasta ese momento no solamente tenía una excelente y maravillosa relación con estos seres espirituales, sino que por otro lado también tenía un tremendo y maravilloso contacto con la naturaleza. Acuérdense ustedes que la naturaleza, todo lo que corresponde a la naturaleza, está plagado de seres elementales. Los elementales de la naturaleza, que son seres que viven en una dimensión distinta, pero son ayudadores, muy colaboradores con la evolución de la humanidad. Entonces había una tremenda y estrecha relación con ellos. Bueno, lo que cuentan entonces es que en esta pérdida de este contacto por parte de la humanidad hacia estos seres, se produce una serie de consecuencias. Y una de las principales consecuencias que se produce en este caso es que la humanidad empieza lentamente, ya que se va metiendo cada vez más en el mundo de la oscuridad y de la materia, empieza lentamente a olvidar su origen. Lo empezamos a olvidar, se produce el olvido. Dejamos de recordar quiénes somos realmente. Y en ese escenario, cuando nosotros olvidamos nuestra real naturaleza, bueno, ocurre naturalmente que digamos, ocurre, en definitiva, bueno, creo que se está molestando aquí con hace ruido a lo mejor. Ahí está mejor. Entonces, en ese escenario, repito, del olvido, nos vamos olvidando de nuestro origen, porque ese es el principal olvido, ¿no es cierto? Y por lo tanto nos olvidamos de nuestra tarea, de nuestra misión, de lo que estamos haciendo acá en la Tierra. Y la consecuencia, digamos, del olvido es precisamente perder el rumbo, ¿ya? Entonces el ser humano, al perder el rumbo, al perder a sus guías, al perder el contacto con el mundo superior, pierden el rumbo de su vida. Hasta ese momento, para que nosotros lo tengamos más o menos claro, no existía, por ejemplo, estamos hablando de la Edad de Oro, no existía la necesidad del uso de palabras, porque el pensamiento era una forma de comunicarse globalmente. Por lo tanto, no existían, obviamente, los idiomas. Precisamente para comprender esto, digamos, la decisión de la humanidad de ir a buscar a Dios, porque en el fondo es una manera de decirlo, en la materia, es una forma un poco orgullosa, una manera de decir, no necesitamos a estos maestros de sabiduría, yo voy a buscar por mis propios medios, para eso tengo mis recursos, lo que es un acto absolutamente libertario, o sea, no podemos negar que forma parte de la potestad del ser humano. Entonces, aquí aparece también, dentro de otras cosas, se los menciono para que ustedes lo consideren, que la humanidad, al empezar a descender su nivel vibratorio y al perder la comunicación con estos seres, ¿no es cierto?, también pierde la comunicación con los otros seres igual a él que lo rodean, porque se pierde todo, ¿ya? Y entonces nace en distintos lugares, porque hay que pensar que esto sucede, ¿no es cierto?, en la humanidad, y que hay distintos lugares geográficos donde hay distintas agrupaciones de seres humanos que viven agrupados, obviamente, en ciudades, países, qué sé yo.
y que hasta ese momento todos se comunicaban de la misma manera, de manera directa, no había necesidad de mediar las palabras, y por lo tanto entonces en la Biblia esto aparece descrito con la Torre de Babel. Si ustedes se fijan, la Torre de Babel es una, según cuenta, ¿no es cierto?, la Biblia, es una torre que empiezan a construir los humanos, y empiezan a subir para llegar al cielo. Entonces, es una forma alegórica de decir que la humanidad decide usar sus propios recursos para alcanzar la espiritualidad, ¿ya? En la ilusión de que la puede alcanzar a través de usar sus recursos meramente humanos, ¿ya? Entonces, en esa situación pasa, lo que estamos diciendo recién, en que al bajar el nivel vibratorio de la humanidad por este hecho de lanzarse de cabeza al caos, a la materia, perdemos comunicación y empezamos a perder la palabra. Y la palabra, en realidad, la palabra es aquello que nos comunicaba con el ser superior. Y la perdemos, definitivamente, por olvido, ¿ya? Entonces, en definitiva, nace esta nueva humanidad, llamémosla así, que es una humanidad que está dentro del mundo del caos, que está dentro del mundo de la materia. Y ahí entonces es donde se produce este escenario, ¿no es cierto?, en el cual la real capacidad de la humanidad de contactarse con los seres espirituales y con su propia naturaleza y con los otros seres humanos, que hasta ese momento, si ustedes se dan cuenta, la humanidad tenía una concepción mucho más global de la existencia. Es decir, la humanidad en ese momento se percibía a sí misma y a los demás como seres realmente espirituales, como somos realmente, como seres espirituales. Por lo tanto, entonces, nos vamos a encontrar con que al perderse esto, se produce lo que se conoce como la separatividad, que en los Vedas hindúes se le conoce como la herejía de la separatividad. Esa herejía de la separatividad no es más que otra expresión de la Torre de Babel, no es más que otra expresión de la humanidad que decide, ¿no es cierto?, alejarse de los maestros, de la sabiduría, para experimentar a través de sus propios recursos, digámoslo así. Los recursos, llamémoslo así, humanos solamente. Y estos recursos humanos son los que de una u otra manera ejercitamos los seres humanos. Pero, y aquí es donde viene el gran pero resulta que cuando el ser humano se separa de la divinidad, se separa de los maestros, se separa de su propia divinidad, porque no nos olvidemos, estamos hablando que se separa de su propio origen, de su propia naturaleza, y le da entonces crédito solamente a su parte material. Acuérdense que nosotros los seres humanos estamos formados de dos aspectos, un aspecto material y un aspecto espiritual. El aspecto material es nuestra personalidad, nuestro cuerpo físico, nuestra mente concreta, nuestras emociones, ¿no es cierto?, nuestros sentidos físicos en definitiva. Y la parte espiritual es aquella que no muere, perdón, porque la primera es la que muere. Cuando nosotros decimos una persona muere, esa es la parte que muere, es la que enterramos en el cementerio o la que cremamos, ¿no es cierto?, en el crematorio. Pero ese otro aspecto, esa tríada superior, porque este otro es cuaternario, entonces es un cuaternario más una tríada superior que forma un triángulo. Y en ese triángulo está simbolizado, por supuesto, todo esto es simbólico, por favor no lo tomen literal. En este triángulo superior, en esta tríada superior, están radicados los elementos espirituales que son de la propia naturaleza del ser humano. O sea, ahí está lo que se conoce como su cuerpo causal. Y este cuerpo causal, que está acá arriba, usa a este otro cuerpo material, llamémoslo así, para poder experimentar. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que ocurre acá? Que nosotros, al desprendernos de nuestro aspecto superior, desprendernos desde el punto de vista de la conciencia, no lo podemos perder, porque si lo perdemos no podemos estar vivos acá, dado que hay un cordón de plata que une el cuerpo causal con nuestro cuerpo, digamos, concreto, material, que es el cuaternario. Entonces, en ese escenario, nosotros olvidamos nuestro origen, nos desconectamos conciencialmente de esa parte superior y ponemos nuestra atención solamente en el cuaternario, es decir, en la mente concreta, en las emociones, en el mundo material concreto. Y por lo tanto empezamos a tomar decisiones
y empezamos a actuar en función de ese cuaternario. Y bien sabemos entonces, por una comprensión, una deducción lógica, que ese cuaternario no tiene una gran capacidad discriminativa. Más bien diríamos que tiene poca capacidad de discriminación y por lo tanto se puede equivocar. Y la equivocación significa la separación. Equivocarse en este caso significa separarse de tu origen, separarse de los demás, separarse de la naturaleza. Y esta separación, que es una herejía, ya lo vimos, produce entonces que nosotros los seres humanos, al tomar decisiones desde ese punto de vista, que es el punto de vista concreto de la materia, vamos a cometer un error tras otro error. ¿Ya? Y este error tras otro error genera lo que los hindúes también llamaron, genera lo que describe la ley del karma, que es que frente a una acción viene una reacción. Entonces nosotros en este mundo de la materia cometemos un error, ¿no es cierto? Y este error tiene una consecuencia. Y esa consecuencia es el efecto. Entonces tenemos una causa y un efecto, una causa y un efecto, y ahí entramos en una especie de rueda de causas y efectos que tiene a la humanidad atrapada en su cuerpo, en sus reencarnaciones, y en la medida en que esta experiencia no se supere, estamos de alguna forma prisioneros de esta experiencia de la encarnación. Por lo tanto, ¿qué es lo que el hombre debe hacer? Debería hacer, digámoslo así. El hombre debería naturalmente, primero que nada, tener conciencia de su origen, ese origen que él perdió desde la conciencia, para regresar a él. El regreso al origen es, de alguna manera, lo más importante y lo que la humanidad debiera realizar lo antes posible. Mientras eso no ocurra, nosotros seguiremos cometiendo errores. Ese es el punto. Los errores que causan lo que hoy día vemos en nuestra humanidad, si ustedes se fijan, es cuestión de prender el televisor y ver noticias. Nos vamos a dar cuenta que en todas partes del mundo, salvo honrosísimas excepciones, hay una gran cantidad de dolor, de miseria, de angustia, de soledad, de ignorancia, y por lo tanto la humanidad hoy día, a pesar de todos los logros tecnológicos que tiene, porque la humanidad hoy día sí tiene grandes logros tecnológicos, hay muchas cosas positivas, este mismo streaming que estamos haciendo ahora, esta conversación, ¿no es cierto?, que yo la estoy haciendo desde Chile y ustedes están quizás en otros lugares muy lejanos, ¿no es cierto?, podemos agradecérsela justamente a esta tecnología, lo cual es muy bueno, sin ninguna duda. Pero falta y falla ese otro aspecto, que es el aspecto humano, el para qué hacer las cosas. Y ese aspecto humano justamente es el que hemos perdido desde el momento en el cual nosotros nos hemos olvidado de este origen, nuestro origen real, digámoslo así. Ese origen real que nosotros tenemos es el que nosotros debemos recuperar. Mientras nosotros, los seres humanos, no recuperemos ese origen, algo pasó. Perdón. Bueno, vamos a permanecer en este valle de lágrimas. Por lo tanto, el retorno a este origen, ¿no es cierto?, que está también relatado en todas las tradiciones. Acuérdense, si volvemos a recordar la Biblia, el retorno del hijo pródigo que está relatado es exactamente lo que le pasa al ser humano. El regreso del hijo pródigo, ¿no es cierto? Acuérdense de la historia de la Biblia, que la Biblia está llena de alegorías, no hay que tomarla en forma literal, por favor. Aunque algunas historias pueden ser históricas, te pueden tener un respaldo histórico, lo que está muy bien, lo que importa es la enseñanza implícita detrás. En el caso de el regreso del hijo pródigo, es exactamente igual. Nosotros somos ese hijo pródigo que abandonó el jardín del Edén, donde vivía, donde estaba con su padre, ¿cierto?, y lo abandonó de manera voluntaria para ir, ¿no es cierto?, a experimentar en el mundo. Y su padre lo dejó ir, porque era una decisión de su hijo, ¿ya? Y cuando el hijo, después de un largo periplo, ¿no es cierto?, decide regresar a la casa de su padre, porque se dio cuenta que ahí es donde debía estar,
El padre, acuérdense, no lo reprende, no lo castiga, no lo juzga, solamente le abre sus brazos amorosos y lo recibe en un gran abrazo de amor, porque el Padre, es decir, nuestro propio Dios, así es. Siempre nos va a estar esperando con los brazos abiertos. Entonces, para resumir ahora de qué estamos hablando. El origen, entonces, más bien dicho, la fórmula para alcanzar este retorno a la casa del Padre es lo que en algunas tradiciones se ha conocido como la palabra perdida. Y se le llama palabra perdida, y esto tiene un significado, no es un solo significado. Por una parte, el perder la palabra significa lo que dijimos delante, que antes la humanidad se comunicaba de una manera amplia, sin necesidad de palabras. Podríamos decir nosotros entonces que en ese momento usábamos la palabra, una manera de decir que la palabra, que era una sola, era la que nos permitía estar unidos entre todos los seres humanos que existíamos en ese momento, cuando nuestra conciencia estaba en este mundo, en este mundo, digamos, de oro, esta edad de oro de la que hablábamos hace un rato atrás. Y cuando esto se pierde, entonces se pierde esta palabra perdida y nosotros nos perdemos. Entonces podemos decir nosotros que se pierde la humanidad cuando se pierde la palabra. Entonces la búsqueda, en definitiva, eso es, que tiene que hacer, en definitiva, el ser humano, es encontrar esa palabra perdida. Y a través del uso de la palabra perdida, alcanzar nuevamente su origen, volver al origen que le es natural. Y ahí entonces comienza, de alguna forma, la explicación que vamos a dar respecto a lo que es la palabra perdida. De hecho, está incluso en la masonería. Si ustedes, algunos conocen masonería o están en la masonería, sabrán que también ahí se habla de la palabra perdida. Se habla de que salen a buscar la palabra perdida y luego la encuentran, ¿no es cierto?, y la traen. Es una alegoría nuevamente a esto. Y repito, esa palabra perdida consiste, lo vamos a separar en dos aspectos. Por una parte, desde el punto de vista alquímico, lo que se plantea es que nosotros que hemos decidido voluntariamente venir al mundo del caos a vivir, ya que decidimos venir a vivir al mundo del caos, nosotros debemos hacer responsables de este caos en el que estamos insertos. Responsables. ¿Ya? Eso es fundamental. No se puede eludir una responsabilidad. Aquí esto no es un tema de elegir si sí o si no, es una realidad. Nosotros estamos viviendo en esta realidad. Por lo tanto, entonces, frente a este escenario de estar viviendo esta realidad, nosotros nos hemos hecho responsables de esta porción de caos, digamos, que es mi cuerpo, que son mis aspectos, ¿no es cierto?, mortales, llamémoslo así. Y para alcanzar y volver a la casa del Padre, es decir, regresar a nuestro origen divino, alcanzar nuevamente ese estado superior de conciencia, nosotros debemos tomar esta materia que forma nuestro cuerpo, este caos del cual habla la alquimia, formado de sol y luna, etcétera, etcétera, y la debemos transmutar en luz, tal como lo dice la palabra, es tomar esta materia, no desecharla, no destruirla. La materia no es enemiga del hombre ni de la mujer. La materia está ahí porque debemos nosotros transmutarla en luz. Por alguna razón, al momento de nosotros caer, salir de este mundo perfecto que era, ¿no es cierto?, la edad de oro, y al haberlo hecho de manera voluntaria, implica responsabilidad en tomar esta materia ahora y elevarla hacia la luz. Entonces, la palabra perdida, en definitiva, significa la fórmula secreta que tenían los templarios. Vamos a hablar ahora específicamente de alquimia, no estoy diciendo que sea la única, pero estoy explicándola desde la perspectiva alquímica. La fórmula secreta que los templarios recibieron de parte de los sufíes durante el periodo de las cruzadas en el Medio Oriente. El mundo templario recibe esta iniciación porque ellos fueron iniciados, en definitiva, cuando yo digo que recibieron la palabra perdida por parte de
los sufíes, me estoy refiriendo a que los templarios de la época fueron ellos iniciados por los sufíes. Y los sufíes además agregaban y decían que esa enseñanza no era de ellos, sino que venía de muy antiguo. La raíz de la palabra perdida está en el Egipto predinástico. Sus orígenes están en Hermes. Bueno, el hecho entonces es que los templarios, al tomar esta iniciación, la llevan al interior de su propia cofradía, la desarrollan, trabajan la palabra perdida y se desarrollan espiritual, no solo espiritualmente, sino que espiritualmente también materialmente, porque el desarrollo espiritual está siempre ligado al desarrollo material. Eso es una consecuencia. Eso de que lo demás os vendrá por añadidura, a eso se refiere. Cuando el ser humano alcanza un nivel espiritual suficiente, todo lo demás empieza a ser solucionado en su vida. El mundo material se postra a los pies del sabio. Lo que pasa, y ahí es donde nosotros tenemos que tenerlo claro, lo que pasa es que al sabio ya no le interesan las riquezas materiales, pero si las quisiera tener, las puede tener, pero a él no le interesan, ese es el punto. Entonces, frente a esta situación puntual y particular de la, digamos, de la humanidad, en este caso cristiana occidental, que a través de los templarios recibe este conocimiento de la palabra perdida, la lleva a la Europa cristiana occidental de la época, ¿no es cierto? Nacen ahí los movimientos, que no son movimientos exactamente, pero una manera de decirlo, alquimistas, espagiristas. Los masones son también iniciados por los templarios. De ahí es que en la masonería existe el concepto de palabra perdida, porque la masonería originalmente recibió este conocimiento por parte de los templarios, y de ahí entonces pues esa masonería se desarrolló y llegó a ser, digamos, lo que es hoy día, digamos, que también no es la misma masonería original, sino que la actual es la llamada masonería especulativa, estableciendo una diferencia respecto de que la masonería anterior a la especulativa era masonería operativa. Pero bueno, saliendo de ese orden de cosas, nos vamos a ver en el tema específicamente ahora de lo que es la palabra perdida en particular. En definitiva, ¿qué es lo que la palabra perdida hace por el discípulo, por el alquimista? ¿No es cierto? La palabra perdida lo que hace, lo que permite hacer, en definitiva, es que esta materia que a nosotros nos rodea y que en definitiva es nuestra cárcel, nosotros la podemos, a través del uso de la palabra perdida, la podemos transmutar en luz. Ese es el concepto. Entonces se le enseña el uso de la palabra perdida al discípulo para que este discípulo, en uso de estas facultades, toma la palabra perdida, la aplica dentro de sí, como lo hicieron los templarios, como lo hicieron los antiguos masones, como lo hicieron los antiguos alquimistas, ¿no es cierto? Y entonces comienza a transmutar esta cárcel que es su materia, ¿no es cierto?, su personalidad, empieza a transmutarla lentamente en luz, porque tampoco es un así, no, es un trabajo moroso, es un trabajo lento. Comenzamos a hacerlo, ¿no es cierto?, con una partícula de nuestro caos que convertimos en luz. Después otra partícula y otra partícula, vamos tomando partículas de caos y los vamos trabajando con la instrucción de la palabra perdida. A esta palabra perdida se le conoce también con el nombre de solve et coagula. Solve et coagula. Y el solve et coagula significa que se disuelve, es un círculo, es una rota, ¿ya? Se disuelve la parte material, ¿ya? Se disuelve, es decir, podríamos decir que se espiritualiza la parte material, y luego cuando se ha espiritualizado, se densifica la parte espiritual. Parece una contradicción, pero eso es el concepto. Es decir, ¿qué significa esto? Que nosotros tomamos una parte de nuestro caos y con el uso de la palabra perdida, con el uso del solve et coagula, transmutamos esta materia tosca, esta materia caótica, negra, oscura, la transmutamos en luz. Y una vez que la hemos transmutado en luz, se une en boda alquímica con el mercurio, coagulado, liberado ahora,
formando el revis, y este revis ahora empieza a bajar por el lado coagula de la rota, ¿ya? Y al bajar por el lado coagula de la rota se está solidificando lo espiritual. Y se le dice solidificando, una manera de explicarlo, porque esa materia originalmente tosca da el giro completo, ¿no es cierto? Y vuelve otra vez al mismo punto, es como una espiral, pero, y aquí está lo interesante, llega en otra dimensión. Es como la espiral. El espiral, si ustedes saben, vuelve al mismo punto, pero no es el mismo exactamente, sino que está más arriba. Ese es el concepto de la espiral, ¿ya? Que está girando, vuelve al mismo punto, pero es un punto, si bien es cierto el mismo punto, es un punto superior en cuanto a nivel de vibración. Acá es exactamente igual. Se toma una partícula de materia, de nuestro caos, se transmuta en luz, ¿no es cierto? Y al transmutarse en luz, esta luz se tiene que densificar en lo que se conoce como la materia foliada. Es una manera de explicarlo, ¿ya? Y esta materia foliada es el ladrillo, es la piedra cúbica que va a permitir construir el templo del rey Salomón, que también es simbólico. Porque el templo del rey Salomón, en la simbología, está refiriéndose básicamente a nuestro cuerpo de luz. Nuestro cuerpo de luz es el templo del rey Salomón. Y el templo del rey Salomón se construye cuando nosotros logramos una piedra, la logramos hacer cúbica y la ponemos ahí, ya es una piedra más para la construcción del templo. Es exactamente lo mismo, simbólicamente hablando, es ese templo, porque es un templo simbólico, la construcción de nuestro cuerpo de luz. Desde la perspectiva alquímica, propiamente tal, nos están diciendo que nosotros formamos una partícula de materia foliada, le llaman así, que es la misma materia que parte, la misma materia tosca, pero llega a un grado de vibrar distinto al dar todo el giro de la rota. Y en ese escenario, y en esa situación, se produce que la materia así creada queda, digámoslo así, guardada para volver a producir otra más y otra más y otra más, y va a ir conformando lo que se conoce como el cuerpo de luz en nosotros. Y por lo tanto, al producirse este cuerpo de luz, lo que ocurre entonces es que, en definitiva, vamos a alcanzar finalmente a formar este cuerpo de luz gracias al uso de la palabra perdida. Y el uso de la palabra perdida entonces es lo que permitió aquello. Ahora, y en una cápita final a este concepto que espero que haya quedado más o menos claro, yo sé que tienen que quedar muchas dudas porque es un tema muy interesante. La otra forma de expresarla es la fórmula mucho más avanzada que trajo el maestro Saint Germain a comienzos de los años 30 del siglo pasado, cuando habla de que la palabra, ahora, que recién lo hizo él en ese momento, lo trajo él, no es que lo hizo, quiero decirlo, fue autorizado para hacerlo, es el I am, que en inglés significa, la traducción es yo soy. Pero cuando ellos hablan de esto del I am, se están refiriendo a una palabra que es cierto, es una pronunciación en inglés, pero no es solamente una pronunciación en inglés. En el idioma sánscrito, I am significa yo soy. O más bien dicho, si queremos decir yo soy en sánscrito, es un I am. ¿Y cuál es el punto clave en este I am? Que ese I am es la palabra perdida en una dimensión aún más elevada. Cuando nosotros pronunciamos el I am, tal como se ha enseñado, lo que se está produciendo en nosotros es activar una conexión con el mundo superior, activar una conexión con este mundo espiritual, con este digamos, ser superior que somos nosotros, con este cuerpo causal que somos nosotros en realidad. Entonces, el I am es la palabra perdida actualmente, digamos, podríamos decir nosotros que trajo el maestro Saint Germain y que entregó a la humanidad al maestro Saint Germain, y la utilización de la palabra perdida es lo que le permite, es una herramienta que le permite al hombre o a la mujer alcanzar ese grado superior de conciencia por el trabajo específicamente realizado con su materia. Eso es básicamente, yo sé que pueden surgir dudas, si alguien quiere hacer alguna pregunta, encantado, pero he tratado de resumir lo mejor posible lo que es la palabra perdida. O sea, también se podría llamar como la conexión con el absoluto, ¿no? Nosotros y Exacto, el absoluto. exacto, porque es nuestro cuerpo causal.
Y nuestro cuerpo causal, efectivamente, como tú bien dices, Luis, es de la misma naturaleza del absoluto, porque nosotros somos del absoluto, nosotros venimos del absoluto. Lo que pasa es que Por lo nosotros tanto, somos un fractal del absoluto. exactamente, exactamente. Es como la gota de agua que cae al océano, es un poco el concepto. Mientras no cae la gota, todavía está separada, pero una vez que cayó en el océano, ya no es una gota, ya es el océano completo. Ese es el concepto, por decir, tratar de llevarlo a una conceptualización, porque obviamente que la mente concreta se le dificulta comprender conceptos que son muy, digamos, abstractos, pero es que es así, pues el mundo real vive en la abstracción. ¿Ah? Entonces, si yo quiero recibir una información, lo puedo decir tanto en sánscrito, en inglés, como en español. O sea, yo soy o I am. El I am. A ver, lo que sugieren es no traducir la palabra, no traducirla al español o al italiano, que sé yo sono, ¿no es cierto?, en italiano. No, es mantener el vocablo. Las otras palabras perfectamente no las usan en su idioma, pero el vocablo I am, no moverlo, no cambiarlo, sino que mantenerlo siempre. Porque ellos dicen e insisten que el vibrar del fonema, I am, tal cual, I am, genera una vibración especial y particular que hace que se produzca la conexión. Entonces sugieren usar el I am como una manera de recordarnos a nosotros mismos también permanentemente que nosotros somos ese cuerpo causal, que nosotros somos ese Cristo que anda aquí dando vueltas en la tierra y que de alguna manera se ha olvidado de su verdadero origen. Cada uno de nosotros es ese Cristo y estamos tratando de regresar a nuestro origen, que es el Padre, y entonces la unión con este cuerpo causal es la unión con nosotros mismos, con el Padre. Javier, aquí a mí lo que pasa es que, por ejemplo, tú me hablas de la alquimia, pero al hablarme del maestro Saint Germain estamos hablando de la metafísica. O sea, Así es. La alquimia y la metafísica pertenecen vamos a decir, a la misma escuela. Exacto, exactamente. De hecho, Saint Germain es un gran maestro alquímico. Sí, por supuesto. Lo más bello de todo esto es que, como tú bien dices, por un lado la metafísica y por otro lado la alquimia, que son disciplinas diferentes sin duda, pero cuando uno las estudia y las conoce se da cuenta que son lo mismo, expresado de manera diferente. Porque en verdad, y eso uno lo comprende, en verdad, en el mundo actual donde nosotros vivimos se necesita explicar las cosas de ángulos distintos, porque si a mí no me llega por la alquimia, que me llegará por la metafísica, y si no me llega por la metafísica, me llegará por la alquimia, ¿te fijas? O sea, y así otras disciplinas también, estoy nombrando estas dos solamente. Pero yo me atrevo a decir que lo que tú mencionas como la metafísica, que es en el fondo es lo que se llama la actividad I am, que eso es el nombre que le han dado, que nace, como decía antes, en los años 30 en Estados Unidos y se produce una gran cantidad de información entregada a la humanidad a través de lo que llaman ellos los dictados de los maestros ascendidos, que van enseñándole a la humanidad un camino de salida a través de la explicación de dónde estamos y cómo hay que hacerlo para salir. Y donde, por supuesto, ellos son muy claros en decir que la utilización del vocablo I am es esencial, porque para ir más allá de la teoría y entrar en el mundo concreto de practicar aquello. La pregunta sería aquí, I am, ¿cómo se escribe? Porque la gente lo está preguntando en el chat. Tal cual. I-A-M. Tal cual. I-A-M. Me lo voy a apuntar. I-A-M. ¿Cómo se escribe en inglés? El I am. I am, en inglés. I am, claro. Así es. I am. I am. ¿Sabes lo que pasa? Nosotros tenemos muchos seguidores de hace ya mucho tiempo que con el tema de la metafísica, con el maestro Saint Germain, como que lo tienen un poco cruzado. Como que no les acaba de caer bien porque hay una literatura muy mala últimamente con Saint Germain. Bueno. Entonces, claro, cuando la gente no sabe diferenciar lo malo de lo bueno en el sentido ese es el punto. Hay que de tener diferentes cosas, claro. se ríe todo y... Yo entiendo eso. Hay que tener, hay que advertirle a las personas que lo que tú acabas de decir. Hay que tener cuidado con lo que se dice, porque hoy día hay demasiada literatura y de pronto hay literatura errada y equivocada. Es lo que pasa con el maestro Cagliostro, el conde Cagliostro, José Bálsamo, conde Cagliostro, que fue un alquimista extraordinario
un hombre maravilloso en muchos aspectos, pero fue apresado por la Inquisición en su momento y lo asesinaron. Estamos hablando del 1700, cuando estaba a punto Napoleón de invadir Italia, de invadir Roma, y lo asesinan. Y ese asesinato fue tan feo, digamos, porque Cagliostro, el conde Cagliostro o José Bálsamo, que son los sinónimos, era un hombre muy bueno, que ayudaba mucho a la gente pobre, entonces tenía mucha popularidad. Entonces lo que tuvo que hacer la iglesia, que son expertos, en la iglesia son expertos en comunicaciones, son tremendos, le crearon una pésima imagen para poder justificar su crimen. Entonces queda, y está en la historia, ustedes pueden encontrar información que hablan de que el maestro Cagliostro era un estafador, que era un ladrón, que engañaba a la gente. Esa es la mejor manera para desprestigiar a un ser superior. Y yo ahí le pido a las personas, sin caer en el dogmatismo, que se preocupen de ver bien la información, porque también intentaron desprestigiar al maestro Saint Germain. Pero ¿qué le vamos a hacer? Ahí no podemos hacer mucho. Lo que yo les puedo decir es, introduzcanse, estudien bien y se van a dar cuenta de que la enseñanza que trajo el maestro Saint Germain es fabulosa, es extraordinaria. Así también la enseñanza de Conde Cagliostro es alquimia pura, ¿no? Que nosotros la estudiamos y es maravilloso. Es una enseñanza que libera al hombre, en realidad. Conocimientos que liberan al hombre. Pero naturalmente cada uno tiene el derecho a sentir y pensar como guste. Yo solamente le digo esto, no pretendo convencer a nadie, ni estoy evangelizando a nadie, sino que estoy solamente compartiendo. Aquí somos libres pensadores, el que quiera que estudie y el que no estudie. El tema está en que la nueva era o la New Age creada en California ha hecho mucho daño por mezclar las cosas, luego decir que sí, otra gente decir que no, y entonces ahí vamos a decir un montaje detrás, pero es como el montaje religioso u otros montajes que hay, ¿no? De ciertas sectas que lo que hacen es manipular la palabra para que no se cree realidad. O sea, es lo que están pretendiendo ellos, no crear realidad. Entonces, claro, se ha dicho mucha literatura de muchas cosas o filosofía que cada uno inventa lo que ha canalizado o le ha dado la gana, ¿no? Y eso es al final lo que ha hecho daño. Bueno, yo no digo aquí que creáis o no creáis, sino que vosotros estudiéis por vuestra cuenta, lo pongáis en práctica y sabréis lo que sí funciona y lo que no funciona. Exacto. Yo como eso. Exacto. No, perfecto. a la papelera. Y ya está. Perfecto, así es. Bueno, antes de cerrar, porque ya aunque hemos empezado un poco más tarde, quería comentarte, el 23 de diciembre pondremos en unos días en Aulas Pandora la formación que se tenía que hacer hoy. La hemos cambiado de fecha, al 23 de diciembre. ¿Cuál es el título? Que yo no me acuerdo. Es Simbología Alquímica Esencial. Simbología alquímica esencial, es decir, los símbolos esenciales de la alquimia. Porque como va a ser una clase de 3 horas, en 3 horas alcanzamos a ver eso nomás, ¿eh? Pero es muy interesante para ver los símbolos alquímicos que fundamentan todo lo que es la doctrina alquímica. Esa es la idea de esa clase. Perfecto, pues familia, nos vemos, mira, un día antes de Navidad o la víspera de Navidad, que sería el 24. Tenéis un regalo que os podéis hacer a vosotros mismos, un regalo navideño, y bueno, el que quiera, pues esos días que muchos ya estamos empezando a coger vacaciones, pues es una manera también de divertirse, ¿no? En esos días. Así es. Bueno, pues muchas gracias, Javier. Nos vemos de aquí a 15 días. A ti, Luis, que estés muy bien. Nos encontramos entonces pronto. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Hasta luego, Javier. Chao, chao a todos también. Bueno, familia, primera hora finalizada. Vamos a entrar ya con la segunda hora. Aquí tenemos ya al siguiente maestro.